Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver dos conceptos, la densidad y la dilatación. Los conceptos que vamos a ver en este video los pueden profundizar en la página que está ahí abajo y en la descripción. Vamos a empezar con la densidad. Cuando mezclamos, por ejemplo, agua y aceite, podemos ver que estos dos líquidos, uno se encuentra por encima del otro, lo que quiere decir que la misma cantidad de líquido puede tener diferentes masas. Fíjense que los materiales varían según la cantidad de masa que tienen en el volumen que ocupan. Por ejemplo, los metales suelen ser mucho más pesados y ocupan menos lugar que líquidos, y por ejemplo ahí la madera son materiales que ocupan más espacio, digamos. Esto tiene que ver con el ordenamiento de sus partículas. Cuando una sustancia tiene poca densidad, sus partículas están más espaciadas, y cuando tiene mayor densidad, sus partículas están más juntas, más unidas, y por lo tanto ocupan menos espacio. Entonces podemos definir la densidad de una sustancia como la propiedad característica de estas que determina la cantidad de masa que poseen por unidad de volumen, y se expresa de la siguiente forma: densidad igual a masa dividido volumen. Las unidades con las que se mide la densidad pueden variar según el sistema que utilicemos. Por ejemplo, tenemos el kilogramo sobre metro cúbico, el kilogramo sobre litro, gramo sobre centímetro cúbico o gramo sobre mililitro, entre otras. Estas unidades tienen distintas equivalencias entre sí. Recordamos que un kilogramo son 1000 gramos y que un metro cúbico son 1.000.000 de centímetros cúbicos. Por lo tanto, tenemos que un kilogramo sobre metro cúbico es 0,001 gramos sobre centímetro cúbico. De la misma manera, un kilogramo sobre metro cúbico es 0,001 kilogramos sobre litro, y da la casualidad de que estas unidades, kilogramos sobre litro, gramos sobre centímetro cúbico y gramos sobre mililitro, son equivalentes. Acá tenemos una tabla de distintas densidades de distintos materiales. Fíjense que la densidad varía mucho de un material a otro, y generalmente las buscamos en tablas, en libros o en internet para poder utilizarlas. Acá tenemos otra tabla que en este caso tiene sólidos, líquidos y gases. Todas las sustancias tienen densidad y, como verán, es muy variada la diversidad de sustancias que podemos encontrar. Bueno, también podemos decir que podemos calcular la masa o el volumen de una sustancia si conocemos su densidad. Por ejemplo, la masa va a ser la multiplicación de la densidad por el volumen, y el volumen va a ser la división entre la masa y la densidad. Esto lo repasamos porque lo vamos a necesitar en algunos problemas. Es el cálculo de volumen de algunos cuerpos. Recordamos que en cuerpos como estos, que son el cubo y el paralelepípedo, siempre tenemos que multiplicar las aristas que concurren a un vértice. En este caso se denominan A, B y C, y si las multiplicamos todas vamos a obtener el volumen. Después tenemos el cilindro, que el cilindro tiene un radio y una altura. Entonces el volumen va a ser pi por el radio al cuadrado por la altura. Y en el caso de la esfera, si tuviéramos algún problema con una esfera, el volumen es 4/3 por pi por el radio al cubo. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de densidad. Por ejemplo, tenemos productos que encontramos en nuestras casas. Por ejemplo, este aerosol. Fíjense que si yo me miro el contenido de este aerosol, nos dice que tiene 257 gramos y su volumen es 360 centímetros cúbicos.
de tal manera que podemos calcular la densidad que tiene este aerosol. Su densidad, si dividimos la masa dividido el volumen, nos da 0,71 gramos sobre centímetro cúbico. Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos otro aerosol. Fíjense que ahí nos dice que tiene 127 gramos y 165 centímetros cúbicos. Si los dividimos, vamos a tener una densidad de 0,76. Son bastante parecidos. Bien, veamos un ejemplo de cálculo de densidades de materiales desconocidos. Por ejemplo, acá tenemos 3 cilindros de diferentes materiales y no sabemos cuáles son. Sabemos que sus medidas son 5 centímetros de radio y 15 centímetros de altura. Luego se procede a medir las masas con los siguientes resultados. El primero tiene 3.180 gramos, el segundo 10.468 gramos y el tercero 5.300 gramos. Bueno, luego procedemos a calcular el volumen de los cilindros con la ecuación que vimos antes. El resultado que nos da es el volumen de 1.177,5 centímetros cúbicos. Luego procedemos a calcular la densidad de cada uno. Por ejemplo, en el primer caso, dividimos la masa sobre el volumen y nos da 2,7 gramos sobre centímetro cúbico. Luego lo buscamos en la tabla de densidades y vemos que coincide con el aluminio. Entonces el material del primer cilindro es aluminio. Procedemos a hacer lo mismo con el segundo cilindro y fíjense que la densidad nos da 8,89 gramos sobre centímetro cúbico. Lo buscamos en la tabla y vemos que es cobre el material del segundo cilindro. Y en el tercero, fíjense que la masa es 5.300 gramos y nos da una densidad de 4,50 gramos sobre centímetro cúbico. Lo buscamos y coincide con la densidad del titanio. Entonces, en conclusión, los materiales de los 3 cilindros son aluminio, cobre y titanio. Ahora pasamos al concepto de dilatación. Bueno, la dilatación es un fenómeno que se observa cuando hay un cambio de temperatura. Este cambio de temperatura produce un cambio de tamaño o de volumen en los cuerpos y las sustancias. Esto es muy visible, por ejemplo, en las vías del tren, las cuales, si observan, tienen unas juntas de dilatación. Estos son unos pequeños espacios entre las vías para que cuando las vías se dilatan, o sea, se agrandan por acción del sol o del calor en un día de alta temperatura, no se doblen como se ve ahí en la imagen. Fíjense que estas juntas de dilatación están cada cierta longitud de vía para que cuando se agranda, por decirlo así, el metal no colisione con la vía siguiente. Bien, este fenómeno también se puede observar en el puente. Como ven, el puente está construido con bloques de hormigón y entre cada bloque van a haber estas separaciones que son unas juntas de dilatación. ¿Por qué ponen esto? Porque cuando se dilata el hormigón, lo que pasa es que una parte empuja a la otra y estas juntas lo que hacen es evitar que el puente se quiebre o se pueda romper. También lo vemos en las calles. Fíjense que se suele poner este material que es brea en las rajaduras porque el hormigón se dilata mucho con el sol y produce que se vaya quebrando el asfalto. Entonces lo que se hace es poner este material para que actúe como amortiguador entre las placas y no se rompa más, digamos. Bien, la dilatación tiene varias formas. Por ejemplo, la primera es la dilatación lineal. Se produce cuando la dilatación genera un aumento de longitud del cuerpo. Se observa en cuerpos o sustancias cuya dimensión preponderante es la longitud, como por ejemplo en varillas, alambres y barras. Acá tienen una imagen. Fíjense que designamos
L0 a la longitud original, digamos, de este cuerpo, y L va a ser la longitud después de la dilatación. El aumento de la temperatura hace que se alargue este cuerpo, y con esta ecuación que ven acá abajo podemos calcular cuánto se va a alargar ese cuerpo. Lo que tenemos que hacer es multiplicar la longitud original por 1 más, aparece este término que se llama lambda, que es el coeficiente de dilatación, por delta T. Delta T es la variación de temperatura, o sea, la temperatura final menos la temperatura inicial. Después vamos a volver sobre la ecuación para analizarla mejor. Los materiales tienen su coeficiente de dilatación. Fíjense acá en esta tabla vemos los coeficientes de dilatación de muchos materiales. Fíjense que son números muy pequeños y su unidad, digamos, es 1 sobre grado Celsius. En este caso utilizamos lambda, una letra griega, para designar el coeficiente de dilatación lineal, pero como dice ahí, estas letras griegas pueden cambiar según la fuente que utilicen. En algunos libros aparece como alfa, en esta página que yo les nombré aparece como lambda. No importa la letra griega que se utilice, lo importante es que el coeficiente de dilatación sea, digamos, el correcto. Bueno, después tenemos la dilatación superficial. Sucede cuando predominan dos dimensiones, una superficie, frente a una tercera. Los cuerpos que se dilatan superficialmente son las láminas, planchas, etc. Y fíjense que tiene una ecuación muy parecida. La única diferencia es que en vez de L aparece S, que es la superficie final, S0, que es la superficie original, y después tenemos entre paréntesis un término muy parecido al anterior, 1 más ρ por delta T. Acá el coeficiente de dilatación ρ va a ser el doble del coeficiente de dilatación lineal, el valor de la tabla que vimos anteriormente. Bueno, por último tenemos la dilatación volumétrica, que se produce cuando todas las dimensiones del cuerpo son relevantes o cambian de tamaño con la dilatación. En este caso van a ver que la ecuación es la misma, nada más que cambiamos la letra S de superficie por la letra V de volumen. Y cambiamos el coeficiente de dilatación por gamma, que es un coeficiente de dilatación volumétrico, y es el triple del coeficiente de dilatación lineal. O sea que para la dilatación superficial usamos el doble del coeficiente, y para la dilatación volumétrica usamos el triple del coeficiente que tenemos en tabla. Vamos a ver las tres, fíjense, las tres ecuaciones. Tenemos la dilatación lineal, la dilatación superficial y volumétrica, y lo único que va cambiando es el coeficiente de dilatación, que en lineal le llamamos lambda, en el superficial le llamamos sigma, y en el volumétrico le llamamos gamma. Y además también lo que va cambiando son las letras que designan a la longitud L, la superficie S y el volumen B. Siempre que tenga un 0 al lado es el volumen original o volumen inicial. Y si está sin el cerito, digamos, es el volumen o superficie o longitud inicial. Delta T es la diferencia de temperatura. Como ven acá, es la temperatura final menos la temperatura inicial. Por último, si necesitáramos calcular los coeficientes de dilatación, fíjense que el coeficiente de dilatación se obtiene con estas ecuaciones que, bueno, acá podemos ver que, por ejemplo, el coeficiente de dilatación lineal es L sobre L0 menos 1 dividido el delta T. Lo mismo para los otros, nada más que el valor, como les dije, en el caso de θ es el doble del valor de lambda, y en el caso de
gamma es el triple del valor de lambda. Vamos a ver ejemplos de cálculo con la dilatación. Fíjense, se tiene una barra de hierro, dice, de 80 centímetros de longitud y la temperatura se incrementa de 5 grados Celsius a 350 grados Celsius. ¿Qué longitud tendrá luego del incremento de temperatura? Bueno, bien, vemos que el material en este problema es hierro. Por lo tanto, vamos a buscar en nuestra tabla cuál es el coeficiente de dilatación del hierro y vemos que es 0,000012 grados Celsius a la menos 1. Bien, ahí tenemos anotado el coeficiente de dilatación y calculamos la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial, que nos da 345 grados Celsius. Por último, aplicamos la ecuación para obtener la longitud final y fíjense que reemplazando valores vamos a tener el siguiente cálculo. Acá yo les recomiendo resolver primero lo que está entre paréntesis. Entonces, si resolvemos primero lo que está entre paréntesis, nos va a quedar 80 centímetros por 1,00414. Si lo multiplicamos, vamos a obtener que la longitud final es 80,33 centímetros. Vale decir que esta barra se alargó por efecto de la temperatura 0,33 centímetros. Muy poco, pero bueno, las dilataciones son relativamente pocas en comparación, o poco tamaño en comparación con la longitud del cuerpo. Bien, acá tenemos el caso, otro ejemplo, pero en este caso una dilatación volumétrica. Fíjense, el cilindro cuyas medidas son 7 centímetros de radio y 25 centímetros de altura, está construido de aluminio y sufre un aumento de temperatura desde los menos 25 grados Celsius a los 475 grados Celsius. ¿Qué volumen tendrá luego de la dilatación? Bueno, primero procedemos a calcular el volumen de este cilindro con la ecuación que habíamos visto ya anteriormente. Fíjense que el volumen nos da 3.846,5 centímetros cúbicos. Bien. Luego tenemos el coeficiente de dilatación del aluminio, pero en este caso lo vamos a multiplicar por 3 porque es una dilatación volumétrica. Tengan en cuenta que en la tabla está solo la dilatación lineal. Entonces lo multiplicamos por 3 y nos da 0,000072 grados Celsius a la menos 1. Bueno, tenemos ahí ya el volumen inicial, el coeficiente de dilatación volumétrico y la diferencia de temperatura. Acá presten atención porque tenemos la temperatura final 475 grados Celsius y la temperatura inicial es menos, o sea negativa, 25 grados Celsius. Si nosotros restamos, fíjense que vamos a tener menos acá, entonces hay que sumar esos valores. Presten atención en eso porque suele ser un error muy común solamente restar los valores, pero en este caso, cuando hay una temperatura negativa, se suman los valores. Entonces, la diferencia de temperatura queda 500 grados Celsius. Bien, con todos estos valores aplicamos la ecuación de dilatación. Y fíjense que nos va a que resolvemos primero lo que está entre paréntesis y nos queda que el volumen inicial por 1,036 y el volumen final es 3.984,97 centímetros cúbicos. Bien, con esto terminamos y espero que haya quedado claro. Un saludo, nos vemos. Chau, chau.